que están con nosotros esta noche. Y bueno, también a cada uno de los que hoy están aquí, hemos invitado para que podamos compartir este tiempo especial. Y le damos también la bienvenida a nuestro terapeuta Francisco Riaño, que está con nosotros. Les vamos a disfrutar este tiempo especial. Y yo quiero pedirles que ustedes puedan darle gracias a Dios por su cuidado, gracias a Dios por su protección, gracias por estar obrando en medio de nosotros. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de los pequeños que tenemos ahí para cuidar, para, mejor dicho, experimentar este tiempo que vivimos histórico. Entonces yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos y le dé gracias a Dios y coloquemos este tiempo en las manos de Él. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, juntos como institución educativa, como padres, Dios, darte gracias. Muchas gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Queremos en el nombre de Jesús colocar en tus preciosas manos la vida, Señor, de cada uno de nuestros pequeñitos, Señor. Colocar en tus manos la labor que se hace como familia, Señor, la labor que se hace como padres, Señor. Y queremos colocar en tus manos este tiempo especial, que sea un tiempo en el cual podamos unirnos, Señor, en un mismo sentir, buscando, Padre eterno, dirección tuya, buscando, amado Señor, aclarar inquietudes que tenemos sobre el cuidado, sobre la enseñanza de nuestros pequeños, sobre cómo se está desarrollando este tiempo que nos ha tocado históricamente, Señor. En tus manos dejamos este tiempo, rogamos tu bendición, que sea la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús en tus manos quedamos, Dios. Amén y amén. Bueno, y vamos al grano, vamos a disfrutar este tiempo. Te le doy la bienvenida a Francisco. Francisco Riaño está con nosotros, él es nuestro terapeuta. Y bueno, bienvenido. Y vamos a aprovecharlo al máximo. Así de que, papitos, empiecen a prepararse para disfrutar este tiempo especial. Bienvenido, Francisco. Buenas noches. ¿Alguien tiene un micrófono abierto con mucho sonido de fondo, me parece? Vale, perfecto. Bueno, yo quiero compartir con los papás que están por allí, quiero compartir con ustedes esta presentación. Allí ya se ve, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, la idea es que voy a tratar de ser muy breve para explicar como unos conceptos para que los tengamos en cuenta durante la reunión, para que al final podamos también tener un tiempo de preguntas o de inquietudes que puedan tener al respecto de la presentación o de situaciones que estén teniendo en casa con los pequeñitos. Bien, el tiempo de hoy entonces se llama paternidad en tiempos de COVID-19 y como subtítulo tiene un asunto de crecimiento, porque estamos en una situación que que debe llevarnos hacia un crecimiento. Bien. Hablaba yo hace un par de días con el otro grupo y yo exponía estos dos conceptos clave que tenemos que tenerlos todos y yo les invito a que tomen nota, los papás que sean bien responsables, tomen nota de este tipo de cosas. Vamos a tener en nuestra vida dos tipos de crisis, las crisis evolutivas y las crisis inesperadas. Las crisis evolutivas van a ser todas aquellas que de una u otra manera nosotros no las esperamos, cosas que deben ocurrirnos, como la llegada de la adolescencia, el cambio de nuestro cuerpo, la forma como el carácter o los impulsos pueden cambiar durante la adolescencia, cuando somos adultos y nos empieza a llegar lo que los colombianos llamamos la secuela, cuando nos empieza a llegar la secuela, eso puede ser una crisis. Son crisis esperadas, son crisis evolutivas, porque se consideran que son parte del desarrollo normal de un ser humano. No es lo mismo el cuerpo de un bebé al de un adulto, al de un adolescente, y a eso se le llama entonces una crisis evolutiva. Pero de todas maneras es crisis. Se mencionaba hace un par de días un ejemplo que me gusta mucho usar, y es, por ejemplo, en las señoritas, sobre todo en las mujeres, se nota esto, y es cuando les llega la primera menstruación,
es un momento de crisis, puede ser un momento de crisis, pero es una crisis evolutiva, es decir, es algo que se espera que ocurra, es algo que esperamos que ocurra. Yo he escuchado mamás que en terapia, en sesiones, en cosas me han contado, por ejemplo, que prepararon a las hijas para la llegada de la primera menstruación con antelación porque les empezaron a ver que sentían los cólicos y los describían como los cólicos premenstruales. Entonces decía, ya viene la menarca, el primer ciclo. Entonces, ¿es una crisis? Sí, porque genera cambios. Crisis es algo que va a generar cambios. Cuando nosotros hablamos de crisis evolutiva es porque las cosas no van a volver a ser lo normal. O sea, lo que nosotros consideramos normal varía según el tiempo. Entonces, cuando yo soy niño, por ejemplo, es normal que lo que más me importe sea jugar. Eso es normal. Pero cuando soy adulto, sería anormal si lo que más me interesa es jugar. Lo normal en un adulto es que le interese ser más productivo, sentir que produce más que jugar constantemente. Entonces, no que jugar sea malo, pero no es lo normal. Entonces, las crisis van a ser cambios que nos llevan a nuevas formas de normalidad. Yo soy normal en la infancia, pero llega la adolescencia, cambia el parámetro de lo normal y se convierte en otra cosa. Pero hay otra cosa, otras crisis que se llaman las crisis inesperadas, que como su nombre lo indica, son cosas que no veíamos venir, cosas para las que no estábamos preparados. Y en eso quiero que, si usted está tomando nota, tome nota muy clarito de eso, o sea, no se está preparado. O sea, una crisis inesperada, nadie está preparado para ella. Una cosa es que a uno, cuando llega una crisis inesperada, unas personas tengan más fortalezas para afrontarlas que otras, pero igual es inesperada. Entonces, por ejemplo, por mi profesión y la de mi esposa, yo tengo muy claro lo que es la ansiedad, el aprovechamiento del tiempo libre, he cultivado una vida familiar. Entonces, para mí el tema del COVID y tener que estar tanto en casa no me ha generado una crisis en términos de, ay, me siento encerrado. O sea, eso para mí no ha sido un problema. Pero eso no significa que yo estuviera preparado para la crisis del COVID. ¿Se entiende? O sea, llegó. Yo no podía saber si estaba o no preparado y yo no podía decir, si llega a haber un virus, yo voy a estar listo, porque no sabía. Entonces, una crisis inesperada es, por ejemplo, una muerte temprana de un padre de familia, ser un pequeñito de 4 añitos o de 6 añitos o de 8 añitos y que se te muera tu papá o se te muera tu mamá, o que te tengas que cambiar de ciudad. Son crisis inesperadas. Si es por ejemplo, el desplazamiento en Colombia es una crisis inesperada. Entonces, son cosas que vienen bruscamente. Y el COVID, para el caso de nosotros, el COVID es una crisis inesperada. Nadie lo pensaba, nadie lo calculó, no se sabía. Incluso cuando empezó en China y se hablaba de eso en las noticias para Colombia, no esperábamos que llegara. Entonces, eso fue absolutamente inesperado. Bien, entendiendo esto, quiero que veamos esta diapositiva y quiero que tengamos en cuenta que allí dice la palabra expectativa. O sea, etapas de la vida, la expectativa. ¿Qué es la expectativa? O sea, lo que nosotros supondríamos que así debería ser. O sea, la vida se supone debería ser de esta forma. Uno debería tener una edad, siendo un adulto joven, establecer una relación de pareja seria, dentro de esa relación de pareja tener los hijos, luego tener esos hijos en la edad escolar, luego esos hijos pasar a la adolescencia, luego esos hijos casarse y salir del hogar y dejarnos otra vez con la pareja, luego tener nuestra madurez, nuestra vejez con nuestra esposa y luego llegar a la ancianidad, llegar a viejitos. Ese es el orden que se supone debería ser. Pero pues estamos en un mundo donde las cosas no están en orden y quiero tener esta misma claridad que me gusta siempre tenerla. Vamos a establecer que es diferente que algo sea frecuente a que algo sea normal. ¿Listo? Vamos a tener eso bien claro. Entonces, el embarazo en las adolescentes es algo frecuente, pero no es algo que deba considerarse normal. Que los adolescentes consuman drogas, eso es algo frecuente, pero eso no debería considerarse normal. Que los hombres dejen a las mujeres embarazadas y se vayan, eso es frecuente, pero eso no debe considerarse normal. O sea, lo normal realmente, o sea, lo que debería ser la norma,
es que uno debería tener hijos solamente cuando está en el estado del matrimonio, y no lo digo por religión, sino porque en términos de salud mental, o sea, Dios sabe eso, Dios por eso diseña esto, en términos de salud mental, toda la psicología que existe, todo el psicoanálisis que existe, todos están de acuerdo en lo mismo. No hay mejor ambiente para la crianza de un ser humano que nacer en un hogar establecido por un papá, por una mamá, que se aman y que están preparados para tenerlo y para criarlo. Eso debería ser la norma, pero no se cumple. Tenemos embarazo adolescente, tenemos muchas de estas cosas, tenemos abandonos. En Colombia, de cada 100 hogares, en 52 hay madre soltera porque el marido o el papá de los hijos abandonó. O sea, 52, no contando viudas y demás, en 52 la mujer es abandonada por el que se suponía debería ser su pareja. ¿Por qué quiero que tengamos en cuenta todo este panorama? Porque cada uno de ustedes como familia es importante que a la hora de ir a entender qué situaciones problemáticas puede estar teniendo en casa, no toda familia es igual, no toda familia se puede ubicar en la misma forma, no es lo mismo que yo tenga un niño de 3 añitos o de 4 añitos y me esté mostrando comportamientos que no son acordes con la edad. No es igual que yo viva eso con un esposo, una esposa juntos, a que lo viva como madre o padre soltero. No es lo mismo a que lo viva como mamá y papá juntos en un hogar propio, a mamá y papá que vivimos en casa de nuestros propios padres. Es decir, son características, son variantes que no deberían darse, se dan, y es importante que las entendamos a la hora de ubicarnos dentro de las crisis que estamos viviendo. El COVID, por ejemplo, nos aumenta un factor. Algunas personas, perdón, algunas personas dicen que ahora el tema, que por el COVID aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, o que por el COVID aumentó la tensión dentro de la familia, o que ya hay más problemas. No, quiero que esto también lo tengamos muy claro. No se puede hablar de que el COVID aumentó los problemas. El COVID lo que hace es que se vuelven más notables. Es decir, cuando una parejita, por ejemplo, un par de esposos llevan 30 o 40 años juntos, no sé si han conocido esas parejas, que cuando el último de los hijos se casa y se va de la casa, al poco tiempo esa pareja mayor se divorcia o se separa. Hay gente que dice, no entiendo si se llevaban más de 30 años, 40 años juntos. Bien, ocurre que a veces lo que mantiene unidas las parejas es el tener hijos. Y cuando el último hijo sale, la pareja se encuentra nuevamente con que está solo, están solitos, y se dan cuenta que ya no tienen relación en común, que ya no se llevan bien, y que lo que los tenía unidos eran los hijos. Es decir, a veces ocurren situaciones que lo que hacen es poner en evidencia que las cosas no estaban bien. Entonces, cuando en la familia nosotros decimos, es que ahora con lo del COVID, mi hijo está muy ansioso, no es que el COVID haya puesto al niño ansioso. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta, porque como el niño ya no puede salir o ya no puede hacer las cosas que hacía antes, ahora el problema de ansiedad que el niño tenía va a ser más notable. El esposo que antes tenía su forma de desahogarse de sus presiones, de su tensión laboral, de sus situaciones en la casa. Un hombre normalmente pelea en la casa, tiene una discusión en la casa y dice, ay, no, yo me voy, y sale y se va y regresa varias horas después. Ahora que estamos en una situación como de cuarentena y todo esto, pues no se puede decir me voy. Toca quedarse. ¿Qué es lo que está exponiendo esto? Nos está exponiendo que ya veníamos con problemas, pero que ahora los problemas no los podemos evadir. El problema no puede ser evadido. Entonces, todas estas situaciones son situaciones que debemos tener en cuenta a la hora de reconocer la manera como están ocurriendo las cosas. Hoy no aumentó los problemas, los volvió innegables. Bien, cuando constituimos pareja, se supone, esto es nuevamente es la expectativa, se supone que cuando uno crea una pareja, está creando o está consolidando una sociedad
una sociedad conyugal en la cual se abre la posibilidad de crear una nueva familia, de traer vida, nuevos seres humanos. Y se supone que vamos a consolidar unos nuevos roles. Okay. Vale. Se supone que cuando creamos pareja, ojo con la nota que está puestecita abajo, se supone que cuando hacemos pareja, anidamos, o sea, creamos algo aparte, se supone que creamos algo aparte. Pensemos en Colombia ya no se está casi creando aparte, normalmente es nos vamos a donde mis papás, tú te vienes para acá, yo me voy para allá, o sea, no se está anidando y no se están consolidando nuevos roles. En particular los hombres, tenemos una problemática y es que los hombres nos vamos a vivir en pareja y esperamos que las cosas sigan en nuestra vida personal siendo iguales, o sea, como que solo tengamos beneficios de irnos a vivir en pareja. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque a veces la crisis en pareja ocurre porque no tenemos en cuenta que irnos a vivir en pareja implica que yo me caso o me voy a vivir con alguien que ya viene con unas experiencias, unas creencias, unas dolencias, unos niveles de madurez, unos asuntos irresueltos, es decir, o vengo yo con expectativas falsas. Entonces, uno de los parámetros por los cuales la gente suele separarse, divorciarse, etcétera, es porque cree que todo va a ser bonito y eso es una expectativa falsa. O sea, las personas vienen o todos cargamos con una maleta llena de problemas. Problemas que cuando van a nacer nuestros hijos, pues van a caer sobre ellos, nos guste o no nos guste. La salud mental es algo que no se puede evadir, es como los impuestos. Tarde o temprano nos cae la diana. Tarde o temprano nos vamos a tener que ver la cara con las cosas pendientes. Entonces, a veces tenemos problemas, a veces nuestros hijos, ¿qué van a mostrar? Nuestros hijos van a mostrar aquellas cosas que nosotros hemos estado negando. Voy a ejemplificarlo. Los papás, constantemente yo los escucho en terapias individuales, decir, por ejemplo, yo no entiendo mi hijo por qué es tan impaciente. Y el asunto es que a veces el papá no nota que él es impaciente. El papá es el que es impaciente y que su hijo sencillamente ha estado absorbiendo, imitando aquello que ve en papá, aquello que ve en el papá. Entonces, uno evade las cosas, pero los hijos, sea como sea, las van a recibir, las van a copiar. Bien, cuando nacen los hijos, y ya nos vamos acercando al grupo que son ustedes, que son los de niños pequeñitos, vamos a tener, cuando nacen los hijos, cambios en la relación de pareja, porque llega otra persona. Se diferencian los roles, o sea, es cuando mamá tiene unas cosas que hacer y papá tiene otras cosas que hacer. Y aquí yo espero que de verdad tengamos madurez, porque hoy en día se habla tanto de igualdad que se nos olvida algo esencial, y es que somos distintos. O sea, no es lo mismo ser mamá que ser papá. Entonces, hablábamos hace un par de días y siempre me gusta hablar de eso. Cuando una mujer, porque suelen ser las mujeres las que se quedan acá, una mujer dice, es que a mí me tocó ser mamá y papá a la vez. No, eso no se puede. Una mamá que está sola, lo que pasa es que le está tocando muy duro ser mamá, porque hubo un hombre que se echó para atrás. Pero no se puede ser mamá y papá a la vez. Son dos roles diferentes, son dos roles distintos. Normalmente cuando se dice me tocó ser mamá y papá, se piensa que es porque la mamá cría y el papá sostiene económicamente. Eso es desconocer que el papá, como papá, tenemos muchas funciones de crianza. Nosotros los hombres, para los papás, más los hombres que estén en la charla en este momento, ojalá hayan bastantes, de nosotros, los papás, es que salen los trastornos de identidad sexual. Ojo con eso. O sea, cuando un hijo empieza a tomar tendencias homosexuales, a tener confusión de su identidad sexual, eso no viene de la madre, eso viene del padre. No de que el padre sea homosexual, sino de que de nosotros, de nuestra crianza, de lo que los hijos ven en nosotros, es que sale la identificación de los hombres con el ser
hombres heterosexuales, y en las niñas también se fijan en el papá para ser niñas heterosexuales. Cuando no hay un vínculo emocional genuino, responsable, real, cuando no hay una conexión emocional con el papá, es cuando tenemos esos trastornos de identidad. Cuando no hay ese mismo vínculo afectivo con las mamás, cuando es con las mamás, tenemos los trastornos de alimentación, la anorexia y la bulimia, por ejemplo. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a darnos cuenta que ser mamá y ser papá son diferentes cosas. Entonces, cuando nacen los hijos, debemos diferenciar. Una cosa es la mamá, otra cosa es el papá, y cuando a mamá le ha tocado sola, pues naturalmente va a tener un bache importante en el proceso de crianza de ese hijo. Naturalmente que ese hijo va a tener unas dificultades porque no tuvo a su papá a tiempo completo. No es lo mismo un papá que te visita el fin de semana que un papá que tienes en casa. No es lo mismo una mamá que está contigo siempre a una que te visita el fin de semana. Entonces, todos estos parámetros tenemos que tenerlos siempre en cuenta, y repito algo que dije al inicio, porque una cosa es que las cosas sean frecuentes y otra cosa es que sean normales. Una cosa es que eso pase seguido, una cosa es que hoy en día sea muy común, que es que el papá está en otro país y se fue a trabajar y manda dinero. Sí, eso es no tener papá en términos prácticos, en términos reales, eso es no tener papá. No, que mi hijo lo están criando mi mamá y mi papá, o sea, los abuelitos, porque yo vivo en otra parte y porque yo soy la que manda plata. Sí, eso es que no está teniendo verdaderamente a la mamá. Eso no puede ser normalizado. Bien, en el caso de hoy, del tema de hoy, ya llegando aquí, hijos en edad escolar, nosotros vamos a tener que los hijos en edad escolar se desprenden por primera vez, se supone que va a ser la primera vez que se desprenden efectivamente del núcleo que los ha protegido. Vuelvo a lo mismo. Eso se supone que debería ser así. Hoy en día no está pasando así mucho, porque hoy en día tenemos jardines infantiles y guarderías donde por diversas razones las mamás y los papás, las familias, están llevando niños a hacer cuidados todo el día desde que son bebés. Luego, que caminante, que párvulo, que una cosa, que la otra, y el niño resulta que arrancó básicamente procesos de distanciarse de su familia desde que es un bebecito, o sea, medio la mamá terminó la lactancia, el tiempo de la dieta, ya me ha pegado la cuarentena, la dieta, y ya lo van desprendiendo. Entonces, naturalmente que estos niños, yo después voy a tenerlos como pacientes cuando sean adolescentes y adultos o incluso desde niños, porque van a ser niños con una tendencia depresiva y melancólica y potencialmente suicida, entre otras cosas, pues básicamente porque no te cuida tu mamá. Y mi mamá, o sea, si a mí me dejan desde bebé en una guardería y la mayor parte del día consciente, despierto, yo lo paso viendo mi profesora, pues adivine a quién voy a querer como si fuera mi mamá, pues a la profe. Pero resulta que la profe no me acuesta a dormir, la profe no vive conmigo porque la profe no es mi mamá, entonces yo me voy a criar en un marco de rupturas donde los hijos lo que van a sentir es que no son realmente valiosos, no son realmente importantes. ¿Cuándo debería ocurrir realmente ese primer desprendimiento? Pues cuando llega la edad escolar, cuando llegamos a prejardín, jardín y primero. Por algo, prejardín te ponen unas horas, jardín te ponen un poquito más de tiempo, primaria tiene una jornada un poquito más larga, bachillerato ya es una jornada más larga. ¿Por qué es pensado así? Porque se supone que un niño pequeño no debe desprenderse tanto del tiempo con los papás. Entonces, repito, ¿pasa en Colombia? Sí. Por la presión económica, porque hay que responder, porque hay trabajo, porque una cosa, porque la otra, pero no es lo que debería pasar. Y naturalmente que vamos a tener dificultades en el proceso de crianza y en la madurez emocional y en la madurez intelectual de nuestros hijos cuando hemos puesto a nuestros hijos desde muy pequeños en todo esto. Voy a hacer un paréntesis para ampliar un tricito esto. Hoy en día ustedes escuchan mucho que el colegio con pedagogía Waldorf y que con la pedagogía Montessori, que yo no sé qué, y niños que desde los 2 añitos los tienen que estudiando piano, que violín, que aprendiendo idiomas.
que es como que tenemos un afán porque cuando lleguen a quinto de primaria ya sean bilingües y ya sepan todo lo que nosotros hubiéramos querido saber. No, eso no está bien. Realmente eso, pues eso daría para otra charla, pero hay que tener cuidado con esas expectativas tan altas que finalmente a un niño no le van a servir realmente en términos de lo más importante, que es su madurez emocional. ¿Por qué tenemos en el mundo gente con mucho dinero que se suicida? Porque la plata definitivamente la obtuvieron porque están más preparados que un cumis, pero emocionalmente no estaban preparados para la vida. Más importante es la madurez emocional. El COVID, ¿qué es lo que ha puesto a prueba de la gente? Su madurez emocional, su madurez mental y su madurez familiar. Entonces, el COVID no puso a prueba otras cosas realmente, puso a prueba esas tres. Entonces, esto es lo que debería pasar, pero no es lo que pasa. Bueno, cuando el bebecito está chiquitico, cuando es bebecito, se supone que aprendemos a ser valiosos. Ya lo dije ahorita, el problema es que con el desprendimiento tan prematuro que a veces tienen los bebés hoy en día, no se crea lo que se llama confianza básica, sino que muy rápido los niños pasan a escolaridad, nosotros creemos que están bien, pero emocionalmente tienen algo que se llama desconfianza básica, no van a tener confianza básica, es decir, no van a sentirse realmente amados y realmente valorados, sino que se empiezan a sentir como una especie de cosita que la llevan, que la traen, que la recogen, que la ponen aquí, que la llevan allá. Básicamente como un encargo. El niño no tiene a temprana edad la capacidad para elaborar esa idea, pero es lo que en sus comportamientos va a mostrar. En sus comportamientos como depresión o en sus comportamientos como ser travieso, tendencia, pues, digamos, a la violencia, a la agresividad. Hoy en día tenemos estos niños de 9 añitos que ya hablan de suicidio, que hablan de depresión, niños que tienen 8 añitos, 9 añitos y ya les están dando medicación psiquiátrica porque efectivamente la necesitan. Tenemos estos chicos que medio entrada a la pubertad se empiezan a hacer cortes en la piel que para poder sentir dolor, y en realidad es una forma de expresar que ya están con dolor. Entonces, bueno, toda esta clase de cosas van a estar allí. Diferente a cuando les hemos podido dedicar tiempo realmente importante, es que el niño crece sintiéndose que es cuidado, que es amado, que es valioso, y bueno, eso va a ser todo lo que él necesita para tener tranquilidad, para tener confianza, para ser un buen estudiante, para no tener problemas emocionales severos. Todos vamos a tener alguna dificultad emocional, pero algunos van a ser severos, otros van a ser llevaderos. Bien, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que cuando el niño de pequeñito, de bebé, ya viene con dificultades en lo emocional, más adelantico, pues esos problemas van a aumentar. O sea, desde que el fundamento ya esté con deficiencias, pues naturalmente que lo que va a venir después es que esa deficiencia se va a volver cada vez más grande, digamos, se va a ramificar. Cuando un niño viene emocionalmente bien, un niño o una niña viene emocionalmente bien, va a volverse a los 3 añitos, a los 4 añitos, a los 5 añitos, a los 6 añitos, va a ir desarrollando cada vez más autonomía. Es decir, ese niño que no hay que estar detrás de él para que se bañe, para que organice su cuarto, para que haga sus tareas, para que decida jugar, para que sea de esos niños que lidera en el juego. No, al contrario, vamos a tener estos niños que poco participan, poco hablan, estos niños que todo el tiempo los otros amiguitos de pronto se los llevan por delante, es el niño del que los demás se burlan, o es el niño que todo el tiempo juega a lo que los demás digan que juegan, por ejemplo. Cuando son pequeñitos uno lo nota en otras cosas, entonces como que ese hijo que nunca propone el juego, es el niño que no propone defensa, es el niño que no se defiende, sino más bien el niño que juega a lo que los demás dicen, lo golpean mucho porque saben que se deja, porque lo que le importa es encajar, porque lo que importa es sentirse parte. Y porque siente vergüenza, no se siente valioso, entonces siente que no tiene la capacidad de proponer, de decir yo quiero participar, yo quiero hacer esto, o de proponer. Porque siente que no es tan valioso, entonces no participa mucho, no siente una familia
que realmente lo respalde. ¿Qué comportamientos podemos ver en un niño que no viene con estas habilidades? Va a ser un niño muy tímido, va a ser un niño que siente un deseo inconsciente de no ser visto, o por el contrario, va a ser un niño que va a ser muy berrinchudo, que nos va a hacer muchas pataletas, o que cuando tiene emociones, si es llorar, llorar muy fuerte, como con muchísimo dolor. Si es rabia, es una rabia destructiva, gritona, muy fuerte. Si es una pataleta en el suelo, es con toda la gana, porque tiene poco autocontrol, porque lo que le importa es que en el momento de expresar sea notable. Entonces, a veces pasa de no se quiere notar a hacerse notar por encima de todo. Bien, cuando estas cosas siguen ocurriendo, pues vamos a tener niños que nos van a desarrollar ansiedad, que nos van a desarrollar tendencias depresivas. La ansiedad no es solamente depresión o nerviosismo, la ansiedad es ese niño que todo el tiempo tiene que estar distraído, que todo el tiempo necesita que lo estén atendiendo. La ansiedad es ese niño que se desespera fácilmente si no le dan las cosas rápido. La ansiedad es ese niño que lo hemos criado con la tablet o con el celular y que medianamente medio dice, es que estoy aburrido, y los papás le dan algo con que desaburrirse porque dicen, es que se pone insoportable si no le damos algo rápido. Eso también es ansiedad, ese niño que no duerme fácil, que se despierta mucho en la noche, que todo el tiempo está cogiendo cosas, que no se puede estar quieto y que quiere que siempre lo estén atendiendo para que se desaburra, por ejemplo. Bien, estoy dando una cantidad de información muy rápido, lo sé, pero es porque justamente quiero llegar a poder responderles preguntas y quiero que esto lo tengan claro a la hora de yo poder explicar puntos importantes dentro de las preguntas que puedan tener. Ojalá hayan las preguntas. Se supondría que eventualmente van a desarrollar autonomía académica, autonomía para sus estudios, deseo de adquirir nuevos conocimientos. Los niños, la verdad es que a un niño debería gustarle ir a la escuela, a un niño debería gustarle el colegio, a un niño debería gustarle aprender, pero por supuesto que si no viene con confianza, que si viene con deficiencias emocionales, pues va a sentir que el colegio es más bien un lugar donde hay exigencias con las que él no puede cumplir, y finalmente eso va a seguir aumentando esa sensación de inferioridad, esa sensación de que no es adecuado para la vida. Y eso, ahí sí nos vamos a tener cada vez más notables los cuadros depresivos. ¿Por qué explico todo esto? Porque quiero que entendamos nuevamente que cuando un hijo, llegada a la adolescencia, hablemos a futuro, o a la adultez, nos deriva en un trastorno emocional, en un trastorno bipolar, nos deriva en una esquizofrenia, nos deriva en un cuadro depresivo, nos deriva en un cuadro de ansiedad, nos deriva en una adicción, nos deriva en una crisis de en un trastorno de su identidad sexual. No podemos decir de ninguna manera que es algo que ocurrió en la adolescencia o es algo que ocurrió en la adultez. Todo lo que aparece después va a ser el resultado de cosas que no notamos y que estaban ocurriendo desde el inicio del proceso de crianza. Desde el inicio. No es algo que aparece ya a futuro. Y es algo que siempre aparecerá en casa, porque casa es la base de todo. Si en casa las cosas están bien, colegio podría ser malo, barrio podría ser malo, amigos podrían ser algo negativo, y aún así las bases van a permanecer. Pero si colegio es bueno, pares son buenos, barrio es bueno, pero la base en la casa está mal, no importa todo lo otro positivo. Lo otro positivo de afuera va a contrarrestar, pero la base es lo que está mal. Entonces, es importante que entendamos esto. Esa es la razón por la cual no todo muchacho que se cría en un barrio de pandillas y de drogas termina en drogas y en pandillas. Es la razón por la cual puede una persona estar en un barrio lleno de dificultades y no inmiscuirse en todas esas dificultades. Es la razón por la cual hay personas en barrios muy difíciles económicamente y sin embargo alguno de ellos decide yo voy a hacer hasta la universidad y voy a salir adelante, y decide hacer algo diferente a lo que en su barrio ha escuchado, porque las cosas vienen bien desde casa.
porque vienen con fortalezas desde casa. Entonces, entendido todo esto, bueno, entendido, entre comillas, entendido, sé que es muchísimo, y ya habiendo pasado una horita, creo, me gustaría preguntarles, o estoy aquí, digamos, oídos a escuchar qué situaciones puedan estar teniendo. ¿Qué quiero que tengamos en claro antes de avanzar? Con COVID, como ustedes tienen niños más chiquitos, no quiero que se me olvide esto, en COVID hay que dedicarle mucho tiempo a los niños entre más pequeños son. Los niños no, un niño pequeño no va a tener mucha tendencia a la ansiedad todavía, es decir, no va a ser mucho más manejable, aún se está sembrando eso. Pero para un niño pequeño, en preescolar, por ejemplo, lo que debería estar ocurriendo al estar yendo al colegio es la socialización con otros niños, el juego infantil, lo que significa que la cuarentena le está quitando al niño esa posibilidad del juego infantil. Y si no hay hermanitos en casa con los que él pueda tener ese juego infantil, pues entonces a papá y a mamá les toca sacar el tiempo, una cantidad de tiempo importante, varias veces en el día o una jornada o unas horas, una horita, 2 horitas, 3 horitas, dedicadas al tiempo de juego infantil, dedicada al dibujo, a los garabatos, a la conversación, pero debe ser infantil. Porque él ya tiene un papá, una mamá con los que se relaciona desde el adulto, pero necesita el acompañamiento de esa persona que se tira al piso, que juega con él, que raya, que pinta, que se untan de las actividades académicas, escolares. Necesita mucho de ese papá, esa mamá que a la hora de que el profesor en línea le está poniendo las tareas, esté ahí al ladito, acompañándole, explicándole, orientándole a hacer mejor la letra, orientándole a hacer mejor el dibujito, con paciencia. Si como papá nos desesperamos rapidito porque no está haciendo la letra bien, ese niño se nos va a volver impaciente porque va a aprender la impaciencia de nosotros. No le va a gustar estudiar porque estudiar es una cosa donde se siente angustia y estrés porque hay un señor que te grita aquí al lado. Todo lo contrario que sí hay todo este disfrute de estar con papá o con mamá que me acompañan y me aplauden cuando logro cosas y qué bonito te quedó y qué chévere que te quedó, y nos toca hacer ese acompañamiento muy fuerte. Si hay un niño en casa, 2 niños en casa, magnífico, que jueguen, que tengan esa socialización. Si no lo hay, nos corresponde ser los socializadores. Socializar no es sentarnos junto al televisor, no es darle la tablet, no es meterlo a internet. Socializar es interactuar, es hablar, es jugar, es devolvernos en gran parte a la infancia, es seguirles el juego, es entrar en el mundo de la fantasía, salirnos cuando nos toca, pero es jugar con ellos como el niño, porque él lo necesita. COVID, en el caso de niños preescolares, sí puede estarnos privando de algo, y es que cuando llegue a al primerito de primaria puedan llegar con bajos niveles de socialización si en casa no cubrimos la necesidad del preescolar y de las actividades preescolares. ¿Listo? Bien. Preguntas, inquietudes. Yo vi que alguien había levantado la mano, pero en ese momentico estaba explicando, entonces... Cosas viejas, cosas inservibles, y sabe que yo entre le pesca, el puto, bueno, que ya tú sabes cómo funciona. Porque yo trabajo en eso, ya estoy con anticuerpos, entonces, pues ya a mí me tenemos música, música. ¿Quieres venir a saber de música? Bueno, vamos a tratar de cerrar los micrófonos y como decía Francisco, si algún papá quiere aclarar inquietudes, es el momento. Tenemos un tiempito, así que con confianza, la inquietud que tenga un padre puede ayudarle a aclarar de pronto inquietudes a otros papitos. Entonces, No hay con libertad pueden hacerlo.
Ay, bebé, pero es que aquí hay muchas cosas. ¿Qué es lo que más común come usted? Yo nunca he comido nada de eso. Hay una pregunta que yo quisiera hacerla. Los padres que manifiestan no tener tiempo por el trabajo, no tener tiempo para acompañarles en el desarrollo académico de los niños, o sea, ¿cómo podemos orientarles? ¿Cómo podemos darles pautas? Porque hay papitos que salen desde muy temprano y manifiestan no tener tiempo para acompañar a los niños. ¿Cómo podemos orientarles? ¿Cómo podemos ayudarles? Vale. Ahí hay dos cosas, digamos. La primera es que es muy importante que como papás nos demos cuenta que la influencia más positiva, más importante, somos nosotros. Si bien nosotros podemos delegar parte de nuestra responsabilidad de cuidado de los hijos en los abuelos o en los tíos, etcétera, lo más relevante es la presencia nuestra. A veces nosotros nos sobrecargamos con lo laboral en el deseo de que a los niños o a las niñas no les falte nada. Pero resulta que hablando del desarrollo emocional, lo más importante, lo que más falta les va a hacer a los hijos es la presencia del papá y de la mamá. Entonces, lo primero es, en la medida de lo posible, siempre debemos buscar mejorar nuestras posibilidades laborales. ¿Qué es eso? Buscar la posibilidad de trabajar en algo que no nos ocupe tanto tiempo. De alguna manera volvernos más, buscar algo que nos dé unas alternativas de tiempo diferentes. Pero lo segundo es, me encantaría que fuera una respuesta más fácil, me encantaría que fuera una respuesta más agradable de escuchar, pero la realidad es que si tenemos estas dificultades y tenemos estos procesos de crianza, tenemos que reconocer es que nos toca revisar nuestras agendas y determinar en qué momento y bajo qué circunstancia vamos a compartir efectivamente con ellos ese tiempo de desarrollo y de acompañamiento, no solo emocional, sino también académico. Cuando hablaba yo hace un rato sobre las madres solteras, que yo decía, les toca muy duro. Sí, es verdad, les toca muy duro. Pero no se puede dejar de hacer el acompañamiento académico, el acompañamiento emocional por estar todo el tiempo trabajando. Nos toca hacer todo eso. ¿Qué nos corresponde? Mirar estrategias. Cuando hay papá y mamá, delegarnos, turnarnos. ¿Quién acompaña hoy? ¿Quién acompaña mañana? ¿Quién se acuesta más temprano hoy? Porque el otro se trasnocha un poquito, se queda un poquito más tiempo con el niño. Ahora, esos papás, ojo con esto quiero que me pongan mucho cuidado. Lo que voy a decir no es una pauta para evadir el compartir tiempo con los hijos. No es una pauta para eso. Pero va a ser muy importante que cuando papá o mamá tengan esos días en los que por trabajo llegan muy tarde y el niño ya está dormido, por ejemplo, creemos con nuestros hijos un código. Y es el código, por ejemplo, de hacerle un nudito a la parte de abajo de la cobija. Ejemplo. Y le vamos a decir al niño, a la niña, cuando tú amanezcas, cuando tú te despiertes en la mañana y veas el nudito, sabes que tú ya estabas dormido, yo llegué, yo te hice el nudito porque fui a tu cama, porque te di un besito y te hice un nudito allí para que tú supieras que yo te visité en la noche antes de irme a dormir, de que papá llegó y te expresó su afecto. Esos niños se van a despertar con esa sensación de, mira, está el nudito en la cobija, o sea que mi papi vino, me dio besito de buenas noches, me acarició, me acompañó y se fue a dormir a su cuarto. Pero ojo, no es para evadir, es decir, eso significa que otros días hay que compartir con ellos. A los papás, nosotros tenemos que ser adultos. Entonces, de pronto a nosotros nos toca ser los que vemos televisión un ratico el sábado o un ratico el domingo, porque entre semana es el tiempo de ver el programa favorito de ellos con ellos. Es el tiempo de verles los cuadernos un ratico. Ahora, a veces vamos a tener la posibilidad de que el abuelo, la abuela, la tía sean los que les ayuden con las tareas.
a hacer las tareas. Entonces, ¿a nosotros qué nos va a corresponder? A nosotros nos va a corresponder que a nuestra llegada, Danielito, Adrianita, van a salir, nos van a, papá, mira, estas son mis tareas, y nosotros vamos a entrar a revisarles y a decir, ay, qué bonito te quedó, qué precioso, ay, mira, pero esta letrica no la estás haciendo muy bonita, mañana espero que la hagas mucho más bonita, y cuando la hagas más bonita, ¿qué te gustaría hacer el sábado? ¿Te gustaría comer algo, que pidamos algo a domicilio? Si me mejoras esa letra esta semana, el fin de semana nos vemos una película bien chévere, y de esa manera, aunque a veces nosotros no estamos en el acompañamiento académico, nuestros hijos sí sienten que estamos en él, porque aunque quien me ayuda a hacer las tareas es mi abuela, al final del día esa mamá o esa papá a quien yo le muestro el resultado, y es él o ella quien se sienten o no orgullosos del trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, esa es una estrategia que podemos también elaborar para llevar esa posibilidad de acompañamiento académico. ¿Cómo orientarles? ¿Cómo se puede manejar cuando un padre está en otro país para que se cree un vínculo de comunicación? Uf. Listo. Gracias a Dios existe hoy el día el internet. Gracias a Dios hoy existe la videollamada. No es la mejor situación. Papá en el extranjero, o papá lejos, o papá que no vive con uno, nunca será, no es lo mejor definitivamente. Pero en el medio de todo eso es muy valioso cuando padre e hijo logran hablar, así sea por internet y por videollamada. Ahora, ¿qué va a ser entonces allí lo importante? Que realmente sean tiempos valiosos, que sin importar la edad del niño, sean llamadas donde haya verdadera conversación entre el papá y el hijo. Si el hijo es pequeño, pues tiene que ser ese papá que le conversa cosas infantiles, que se divierte, que se ríe con el hijo. ¿Qué estrategia se me ocurre en este momentico? Ese papá que de pronto le envíe fotos, le diga, mira hijo, hoy caminé, hoy fui por un parque, vi un paisaje lo más de bonito y pensé en ti y te tomé esta foto para verlo, para que lo vieras tú. Entonces, de alguna manera esa idea de que el papá está allí. Ahora, más importante que esto es muy importante, pero más importante aún, es lo que la familia le cuenta al hijo sobre el por qué su papá o su mamá están en otro país. No es, ojo con esto, no es un asunto de, pues su papá, pues en el extranjero, pues trabajando, porque eso es lo que toca hacer. No es que y no nos morimos de hambre, no es que alguien tenía que trabajar, no, es que él se fue para trabajar porque él allá está. Antes usted valore que un papá se está matando por allá. O sea, no. Eso que acabo de decir, no. Esa no es la forma. La forma como la familia presente al padre es la imagen que el hijo va a tener del papá. Ojo, porque la mamá es la que presenta al papá. Entonces, lo que la mamá diga del papá, esto aplica incluso para el tema de los divorciados. Cuando la madre es soltera, los hijos suelen llevarse muy mal con el padre biológico, porque han escuchado toda la vida a la mamá decir, el degenerado ese que nos dejó, que nos abandonó, porque como su papá fue un cobarde, porque su papá, o sea, qué triste que lo hayan hecho, pero el niño no tiene la culpa. Entonces, ¿qué es lo más importante allí? Que mamá, en el caso que estoy ejemplificando, es cuando mamá dice, tan lindo tu papá que está trabajando para mandarte a ti cositas. Tan lindo tu papá que te llamó. No, sí, tu papá que está trabajando por allá en otro país, un día de todas maneras él va a venir y te va a abrazar. Él todos los días piensa en ti. Para él tú eres muy importante, por eso es que te llama seguido. O sea, va a ser relevante que le estemos dando esa idea, no una idea fantasiosa, más bien una idea muy real de que aunque esa persona no está físicamente, emocionalmente sí está.
emocionalmente es ese papá que está ahí. Si la relación de pareja aún existe pese a la distancia, va a ser importante entonces que hayan estos diálogos de, yo extraño, ¿tú extrañas a tu papá? Sí, yo también lo extraño, hijo, yo también extraño a tu papá. Vamos a orar juntos para que le vaya bien hoy en el trabajo. Vamos a orar juntos para que todo le salga bien. Y de alguna manera eso va a consolidar esa conexión emocional entre el papá y el hijo. Yo conozco un hombre que estuvo en prisión varios años, unos 8 años, y su hija era muy pequeña. Por supuesto que él dijo, yo no quiero que lleven a la niña a visitarme a la cárcel, era una bebé, y creció durante 8 añitos sin el papá. La niña creció todo ese tiempo sabiendo que su papá estaba en la cárcel, porque en la cárcel él desarrollaba una labor muy importante. Y le mandaba cartas, y ella le mandaba cartas a su papá, y él se aseguraba de mandarle noticas. Y en el día del cumpleaños, la mamá compraba un regalo, lo que el papá había dicho, yo quiero que de parte mía le regalen esto. Entonces el papá no era un fantasma, era una imagen, no era totalmente presente, pero existía. Cuando este hombre sale de la cárcel, se reencuentra con su hija, efectivamente él dentro de la cárcel, no estoy diciendo mentiras, es decir, dentro de la cárcel, él se convirtió en uno de esos presos que le enseña a otros presos, a otros internos que no saben leer y escribir, él se convirtió en docente. Entonces, efectivamente, él estaba desarrollando un trabajo. La hija de 8 años, después en la adolescencia, tendrá que acceder a la información de que su papá era preso, pero no va a ser un choque en el sentido de que el papá, una cosa fue el interno, otra cosa fue el papá. Como papá no le falló, como papá estuvo ahí, como papá se hizo presente, como papá veía por su hija en la medida que le era posible. Algo similar, un híbrido de eso es lo que corresponde con los hijos en la distancia. ¿Hay situaciones atenuantes? Bueno, sí. A veces hay divorcio junto con la ruptura geográfica, pero eso es otro tema un poco más amplio. ¿Cómo detectamos si un comportamiento repetitivo de un niño de preescolar es ansiedad y de ser así, cómo debemos tratarla? Bien, un comportamiento repetitivo, pues me queda difícil responder porque necesitaría saber qué tipo de comportamiento repetitivo. Por ejemplo, mover mucho el pie, mover mucho la mano, comerse las uñas, jalarse el pelo, o todo el tiempo estar tocándose, moviéndose, rascándose. Sí, esos comportamientos repetitivos son ansiedad. Pero dibujar bastante, pues no, eso no es un comportamiento repetitivo de ansiedad. Correr mucho, eso no es un comportamiento repetitivo de ansiedad. Gritar sin razón alguna, eso sí sería un comportamiento de ansiedad. Entonces necesitaría saber quién hizo la pregunta. Me gustaría que ojalá pudiera ser un poco más específico sobre el tipo de comportamiento frente a la ansiedad. Ahora, entendamos algo. La ansiedad es una emoción que aprendemos de nuestros papás. Si mamá es una mamá muy nerviosa, que se angustia o se intranquiliza fácilmente, hijos van a tomar ese comportamiento. Lo mismo si el papá. Si cuando nos enojamos, en lugar de arrodillarnos a orar, empezamos a caminar por la casa y a expresar, no, ¿qué era que vamos a hacer? No, Dios mío, ahora sí nos llevó el que nos trajo. Nuestros hijos se van a convertir en personas ansiosas porque van a ver que nosotros manejamos la ansiedad así. Entonces, en niños pequeños, lo más importante con la ansiedad es nosotros mismos como adultos hacer un trabajo sobre la ansiedad. Aprender a identificar qué detona en nosotros la ansiedad, qué nos pone inquietos, qué nos pone ansiosos, qué nos pone nerviosos. Y trabajar en eso para que nuestros hijos vean otras alternativas. Entonces, que un hijo, cuando un hijo ve que cuando papá se angustia, lo que hace es que se encierra en el cuarto a orar y cuando sale ya está bien, ese hijo va a aprender el hábito de la oración para tranquilizarse. Pero si ve que ese papá lo que dice es, no quiero que nadie me moleste, que tengo mal genio, no me toque, no vea, pues va a aprender que cuando uno se enoja y está intranquilo, pues acaba con el mundo. Entonces, varía dependiendo del tipo de comportamiento y ojalá lo pudieran especificar. Perdón, Francisco, perdón.
Aquí nos aclaran que es morderse la camisa y comerse las uñas. Ah, ok, sí es Ese tipo de ansiedad. comportamiento. Sí, sí es ansiedad. Gracias por la aclaración. Si es ansiedad, lo más importante es no castrar al niño frente al que se come las uñas. Es decir, es entender que si se está comiendo la camisa y se está mordiendo las uñas, es ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces los papás lo que hacen es empezar a golpearle la mano, untarle sebo en los dedos, hacer distintas cosas para que deje de hacerlo. La ansiedad, las emociones son son como una olla a presión. Si yo tapo la válvula por la que sale la presión no desaparece, simplemente va a estallar por otro lado. Entonces, cuando yo al niño le digo, deje comerse las uñas, deje comerse las uñas, deje comerse las uñas, efectivamente dejará de comerse las uñas. Pero la ansiedad no desaparece. De hecho, puede que la esté aumentando. Va a aparecer en otra parte. Entonces, yo necesito aprender a mirar en qué momentos aparece lo de comerse las uñas. Es cuando está en un momento de mucha seriedad, es cuando está estudiando, es cuando el papá está en la casa, cuando la mamá está o la abuelita está, no se come las uñas, pero cuando llega X pariente, sí. O sea, tengo que estar pendiente bajo qué situaciones es que se estimula la comida de las uñas. Porque ahí, cuando hay ese cambio, cuando hay esa situación, ahí es cuando yo me doy cuenta. Si es en el colegio, algo lo está estresando en el colegio. Puede ser la materia, puede ser que no está entendiendo bien, puede ser que un compañero lo está molestando mucho, puede ser que no está entendiendo lo que le están explicando y aparece la ansiedad. Si es cuando llega el papá, de pronto no está teniendo una verdadera relación afectiva con papá, una relación principalmente positiva, de pronto tenemos ese papá que es muy explosivo y que cuando llega toda la casa, todo el mundo en la casa entra en tensión, digo porque eso es muy común, que el papá trabajador llega a la casa y lo que produce más es tensión, porque llega muy estresado y llega a desquitarse con la casa. Entonces puede que ahí aparezca la comida de las uñas. Entonces, lo primero es identificar en qué momentos especialmente es la comida de uñas, es la comida de la camiseta, y a partir de allí ya mirar esa situación o revisarla puntualmente a ver qué es el detonante y cómo se podría tratar. No podemos tratar todas las ansiedades de la misma forma. Entonces, ya algo más preciso me avisan. Bueno, realmente es muy importante este tiempo, hay varias preguntas y nomás como para ampliar de pronto lo que decías, la mamá dice que ella lo ha notado cuando la ve jugando con sus hermanitas menores o atendiendo a la bebé y que no sabe cómo manejarlo en esa situación. Hay otras preguntas, pero vamos a ver el turno, ¿listo? Listo. Ok, o sea que ella es la mayorcita. Es un niño, es el mayor, sí. Ah, es un niño mayor. Listo. Quizá esté expresando justamente una ansiedad de hermano mayor, una ansiedad de hijo mayor. Los hermanitos mayores a veces tienden, a veces de pronto escuchan mucho en la casa, usted es el hermano mayor, usted tiene que dar el ejemplo, es que usted es el mayor, usted me tiene que ayudar a cuidarlas, y es un niño que no está preparado para semejante responsabilidad. Entonces, en lugar de disfrutar de los hermanitos, puede que esté teniendo es mucha tensión frente a eso. Entonces, ¿cómo así que yo soy niño, pero cuando estoy con ellos no soy niño? Resulta que soy el cuidador y a duras penas me sé cuidar a mí y resulta que ahora tengo que cuidar de un otro. Entonces, es importante allí no delegarle más responsabilidad de la que deba tener, darle los mimos correspondientes. Al hermano mayor uno lo debe seguir mimando, al hijo mayor uno lo tiene que seguir mimando. A veces los hijos mayores se sienten desplazados por los hijos menores porque los mimos y los cariños merman mucho. Eso puede generar incluso rivalidad después. Pero acompañarlos mucho, delegarles cosas muy precisas del cuidado, o si es que ese hijo dice, es que a mí me gustaría cuidarlos mejor, o es que yo quiero cuidar a mis hermanitos, o a mi primito, o a mi sobrinita, o a la bebé, es enseñarle la manera correcta. Entonces, mira, tú no lo vas a cargar porque tú aún no puedes cargarlo, pero yo lo voy a cargar y tú le vas a dar el tetero a la bebé. Tú le vas a sostener el tete a la bebé mientras yo lo cargo. Entonces, esa, por ejemplo, es una forma de irles enseñando a involucrarse
pero sin estar del todo allí metidos. Ahora, si en la casa hay hay que revisar el lenguaje que como papás estemos teniendo. Porque si el lenguaje de los papás es, el bebé está llorando ahí, el bebé lloró, se despertó, entonces estamos creando una atmósfera donde el llanto del bebé o cualquier situación con los niños pequeños es una catástrofe. Entonces nosotros tenemos que tener incluso cuidado en la forma como expresamos. O sea, el bebé lloró, eso es un hecho, pero no hay por qué hacer una alarma al respecto. Ve, el bebé está llorando, debe ser que ya se despertó, voy a ir a atenderlo. Ve, el niño se despertó, voy a ir a ver qué le pasó. ¡Ay, se despertó el niño! Se despertó. O sea, no, o sea, es una crisis. Y tenemos un niño chiquito. Entonces, pensemos por un momento en el niño pequeño. Un niño de 4 añitos, por ejemplo, ve que el papá se angustia. Si el papá se angustia, ¿qué se puede esperar del niño de 4 años? O sea, desde el punto de vista de un niño de 4 años, el papá tiene que mirar al papá. O sea, si mi papá está azarado, o sea, si mi papá se siente en peligro, ¿qué me puede pasar a mí? Yo, por ejemplo, a mis hijos, para dar un ejemplo práctico, la primera vez que cayó una tormenta y con mis hijos un poquito más grandecitos, mi hijo me dijo, papá, ¿qué es eso? Yo le dije, una tormenta, eso es un trueno. Y se quedó mirándome así. Me dijo, ¿y eso es de asustarse? Y yo le dije, ¿usted me ve asustado? Me dijo, no, entonces no hay que estar asustado. Entonces yo a mis hijos los tengo claritos. Asústense el día que su papá esté asustado. Mientras el papá no esté asustado, no hay nada que temer. Por eso los cristianos no debemos temer a nada, porque si Dios no se asusta, pues nosotros, ¿para qué nos asustamos? Entonces, para un ejemplo, ¿vale? Bueno, gracias. Por asunto de tiempo, entonces tratemos como de sintetizar un poquito. Yo sé que es muy importante, pero entonces le voy a dar el turno a Seira para que puedas dar tu pregunta rápidamente. Y sigo leyendo las que ya están aquí escritas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta. En el caso de que los niños en este tiempo lloren y se nieguen, digamos, a hacer trabajos académicos porque pues no es lo mismo estar en el salón de clases con sus amigos que en la casa. En esa situación, ¿qué se hace? ¿Se obliga al niño a hacer sus deberes o cómo se maneja eso? ¿De cuántos años es el niño? 6 años. 6 años, ok. Yo diría que hay que revisar la forma como estamos compartiendo el tiempo de tareas con él. Porque para un niño de esa edad debería ser agradable el sentir que está haciendo tareas con el acompañamiento de la mamá o del papá. Hay que revisar entonces la parte de cómo se le está estimulando o cómo se le está tratando durante el proceso. Si como mamá o como papá yo me azaro mucho, yo me estreso mucho, yo digo, usted sí que me está haciendo perder el tiempo, no es que tengo otras cosas que hacer, muévale, hágale rápido, son generadores de estrés para el niño. Mientras que si yo estoy expresándole allí como tan lindo, tan chévere como estás haciendo, como estás mejorando, ven, hagamos tus tareas y que te quede lo más bonito posible, ay, me encanta ver cómo estás aprendiendo, cómo estás creciendo, acabemos pronto, hagámoslo bien la tarea, bien chévere, para que después nos podamos ver tu programa favorito, entonces, y estemos juntos allí. A veces pasa que como papás hacemos la tarea, ya cumplimos con la responsabilidad y nos vamos a hacer nuestras propias cosas. Y el niño se queda como esperando una recompensa. Entonces, es importante que también nosotros nos aseguremos de por qué el niño no está disfrutando el tiempo con nosotros, porque independiente de que sean tareas, el niño debería disfrutar de hacer tareas con papá o con mamá. Es el tiempo que un niño aprende 70-80% más cuando está acompañado por papá o mamá. Está comprobado que aprendemos mucho más con nuestros padres que incluso en la misma escuela. O sea, a las escuelas nosotros les delegamos un proceso académico, pero la posibilidad que ellos tienen de afianzar lo que saben realmente está en nosotros. Entonces hay que revisar cómo estamos desarrollando eso. El problema no es si le tiene o no tiene gusto al estudio, es si está teniendo o no gusto de la forma como se siente acompañado en casa. El problema no está siendo el estudio. Bueno, muchas gracias. Estoy tratando de unificar algunas, pero entonces Dale. voy a leer la siguiente. Dice, ¿cómo manejar los miedos de los niños a aprender cosas que ellos dicen que no saben? Ok. Me vienen tantas cosas a la cabeza.
¿Será un niño que nació por cesárea de pronto? La pregunta. ¿Tendrá que ver con un niño nacido por cesárea? Sí, creo que sí, la mamá está haciendo gestos de que sí. Sí. Ok, sí, ok. Sí. Los niños que nacen por cesárea suelen tener dificultad para aprender cosas nuevas, le tienen mucho miedo al cambio, le tienen mucho miedo a todo lo que implica, le suelen tener miedo a lo que implica crecer, pasar a otra etapa, avanzar al nivel siguiente. Entonces, realmente a los papás en esos casos nos corresponde volvernos vendedores, nos toca volvernos comerciantes. Es decir, no tenés idea de lo que te estás perdiendo. Porque te cuento que cuando aprendas a leer bien, hay unos libros, unas historias tan chéveres que uno puede leer. Ay, no, es que si algo a mí me encanta es leer. Ojo, hay que entonces ponerse a leer y que el niño vea que a uno le encanta leer. Ay, no, tan chévere esta revista de caricaturas que me compré. Comprar caricaturas y leerlas si a uno no le guste y ¿de qué te estás riendo, mamá? No, de esto un chiste que está aquí escrito, estos muñequitos son chistosísimos. Mamá, ¿me puedes leer? No, tienes que aprender tú, para que cuando yo no esté tú puedas. Ven, si quieres leamos juntos y te enseño. O sea, nos toca como venderle lo que sea. Entonces, el niño no quiere aprender, por ejemplo, a brincar, a inventar o a correr. Entonces nos toca, ay no, y con lo rico, y cuando yo era niño, como me encantaba jugar. El niño es tímido para correr, listo, salga a jugar, lleva en familia. Papá y mamá y hermanitos salgan a jugar, lleva. El niño tiene que aprender a correr. Se cayó, ay, hágale que a todos nos pasa, ánimo, sigamos. O sea, nos toca venderle que crecer y que aprender cosas nuevas es importante. A veces como papás nos quedamos en, es que usted tiene que aprender a sumar. ¿Por qué? Pues porque eso es importante. Y, no, hombre, para que no lo tumben en la tienda. El día que usted quiere ir a comprarse un dulce, el día que usted quiere ir a comprar un dulce y yo le dé plata y se la roben y usted pudiendo comprarse 4 dulces apenas le vendan uno, no, aprende y verá que eso es, mejor dicho, puede comprar un montón de cosas. Entonces como que, o sea, nos toca irle vendiendo esas cosas y ser un poquito tortuosos. O sea, el niño no quiere aprender a leer, por ejemplo, siga riéndose con los cómics, siga poniendo cosas en el computador que sean de lectura y usted disfrútelas y el niño va a decir, ay, pero yo quiero, no, pues aprenda, vas a ver que es muy chévere. O sea, nos toca vender y con el tiempo ellos empiezan a estimular a que todo lo que se aprende es ganancia. Entonces nos toca poner la mira del niño en lo que va a obtener por ese aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Hay unas que unifiqué, digamos que hay otras que son muy, muy valiosas, pero queremos también como que podamos tener el espacio de aclaración y ya se nos está pasando el tiempo, y es la parte de los niños que se están distrayendo mucho. Se están distrayendo, pues tanto en la clase virtual como a la hora de hacer trabajo, se están distrayendo muchísimo. Es como Listo. lo que Un niño que se distrae mucho, probablemente es un niño al que nosotros hemos estado distrayendo mucho. Es decir, el niño al que desde muy pequeñito el celular, el internet, el televisor, esas cosas no fomentan la concentración. Ahí yo voy a aplicar la clásica todo tiempo pasado fue mejor. Mis hijos, yo tengo 2 hijos, 9 años y 6 años. Ahorita nosotros tenemos, y pensemos en esto de manera crítica, nosotros hoy en día podemos prender el televisor a las 3 de la mañana y hay 4 o 5 canales dando muñequitos. Eso no está bien. Es importante que nuestros hijos tengan horarios. Es importante que a nuestros hijos nosotros les enseñemos qué canal, de 4 a 5 de la tarde o de 4 a 6 es que ves televisión. Entonces puso el canal de televisión, por ejemplo. ¿Qué canal vas a ver? Pónganme mucho cuidado con esto. ¿Qué canal vas a ver? Va a ver Discovery Kids. Listo. Le ponemos Discovery Kids y le quitamos el control remoto. Porque un niño muy pequeño que ya sabe, esto ya no me gustó, voy a cambiar el canal, me voy a devolver, voy a poner ay, quiero ver estas 2 cosas, ¿cuál escojo? Le estamos estimulando el cerebro justamente a que no escoja una sola cosa y se concentre en una sola tarea.
Si es con la tablet y los jueguitos, entonces pasé aquí, pasé aquí, pasé aquí, cerré este juego, arranqué con el otro, pésimo. O sea, realmente tiene que ver con los hábitos en casa. Ahora, si mi hijo me ve a mí como adulto y yo me la paso cambiando el canal y yo me la paso haciendo lo mismo, él va a querer hacer lo mismo. Entonces, los niños que se distraen mucho tiene que ver con que están con muchas posibilidades a la vez. Uno tiene que cerrarles esas posibilidades. Yo no puedo permitir que porque hay 6 canales, él pase canales. Yo necesito que él aprenda a escoger qué va a ver y eso es lo que va a ver y durante unas horas limitadas al día y solo en esas horas limitadas al día. Yo necesito que él entienda horarios. En la adultez o en la adolescencia, el niño va a tener la posibilidad de cambiar de canal, pero en la infancia es importante que él no tenga tantas libertades, tanto abanico de opciones. Es importante que lo restringamos y de esa manera va a aprender concentración. Cuando yo estoy haciendo esto y nada más que esto. Ojo papás, porque papás suelen ser de los que están en el comedor, o están en la sala, o están en la iglesia, o están en una reunión, y están en la reunión y al mismo tiempo revisando el celular. ¿Qué le estamos enseñando al hijo? Que uno puede estar aquí y allá y acullá. Y entonces el hijo, ¿qué es lo que tiene que aprender? Pues así es ser adulto, pues debe ser que eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso lo aprenden de nosotros. Bueno, vamos entonces a ir finalizando y una última pregunta para no alargarnos. Para hacerla en términos general, aunque el papá aquí la redactó, es cómo motivar a los niños en el desarrollo de esta metodología de la clase virtual. Sabemos que es un cambio para los niños y que a veces, y se liga mucho a la pregunta que hizo la profe Seira. Pero entonces, ¿cómo se motivaría a que en este tiempo de clase virtual, digamos que disfruten verla o puedan verla? Porque hay niños que de pronto, digamos que esta modalidad, dicen, no, como que no se les motiva a ver la clase virtual. Niños pequeños. No les gusta, ¿no? Sí. Bueno, es muy raro que, a ver, de pronto el niño lo que puede estar extrañando es justamente lo que yo decía acerca de la parte del juego, acerca de la parte de la lúdica. En términos prácticos, un niño entre más pequeño es, más fácil se adapta a los cambios, más fácil se adapta a que ya no va a la escuela y la clase es virtual. De pronto me atrevería a pensar, a hacer la hipótesis en el aire, por supuesto, porque no puedo revisar el caso puntual. Probablemente sea que extraña mucho esa parte lúdica, esa parte del juego, esa parte de las dinámicas en la escuelita, en el salón con los otros compañeritos. Yo me imagino, o sea, los docentes realmente de primaria, entre es menor el grado de primaria, entre más de jardincito, de primero de primaria, de jardincito, de prejardín, más les toca hacer clases lúdicas, más les toca, incluso a pesar de la cámara, poner a los niños a brincar y verlos por la cámara, vamos a hacer un jueguito y no sé qué, esa parte toca. Allí que es muy importante, que si el papá está acompañando, también se ponga a jugar. O sea, y ya ahí sí lo digo por experiencia. A mí me ha tocado hacer aeróbicos acá en la casa con mi hijo porque la profesora le ha puesto vamos a hacer estiramientos y yo no sé qué. Pero la parte de adaptación me cuesta un poco responder porque normalmente un niño se adapta muy rápido. Entonces, se me ocurre que más bien puede que otras cosas estén pasando en el hogar donde está surgiendo esa pregunta. Los niños se adaptan muy rápido y o sea, a quienes más les ha dado duro este proceso de la cuarentena y de la realidad virtual y todo esto es a los adultos y a los adolescentes. Los niños entre más pequeños, más rápido se adaptan al cambio. Entonces, más bien diría que ahí hay que revisar. Me gustaría poder revisar más puntualmente algo que quizá podría estar pasando otra cosa. Bueno, hay varias preguntas y bueno, Francisco está dispuesto a trabajar con los padres. También tenemos la psicóloga que nos está acompañando a la institución. Y quiero agradecerle a todos los padres por su disposición. Este tiempo es valioso para ustedes y valioso para nosotros como institución.
bueno, quiero ir cerrando y decirles a los papitos y a las mamitas que, bueno, aclararles algo, ¿no? Que la educación, que nosotros como institución educativa, la educación que ofrecemos no es una educación virtual, ¿no? Que lo que estamos haciendo es una estrategia para atender esta crisis inesperada, como decía Francisco, es una crisis que nadie la esperaba. La educación virtual pues requiere de diferentes componentes. Nosotros estamos en este momentico, es como se dice, atendiendo esa crisis inesperada. Por ese motivo es necesario que tengamos una comunicación efectiva con ustedes como papitos y que ustedes puedan acompañar a nuestros niños. Uno de nuestros énfasis como institución educativa tiene que ver con las TIC. Entonces, pues gracias a Dios pienso que hemos visto cómo hemos avanzado en este tema y ahí nos hemos como evaluado como institución educativa que uno de nuestros pilares es ese. Entonces nos ha tocado salir al paso. Entonces, agradecerles muchísimo por estar ahí al tanto y bueno, esperamos que nos comuniquemos y no sé si Francisco quiere decir algo más. Quedan preguntas por responder que queremos sí tenerlas en cuenta, entonces no duden papitos en poder escribirnos, trabajaríamos con la psicóloga y estaríamos también pendiente con Francisco, que es nuestro terapeuta que nos ha estado acompañando y que él está ahí para servir. Sí, no, pues encantado de colaborar con ustedes siempre y pues si alguno quiere contactarme, pues le pueden pedir mis datos a la directora. También me pueden seguir por redes sociales y hacerme preguntas por mis redes sociales. Me buscan como Francisco Leonid, trabajador social, y les aparezco en Facebook, en Twitter. Yo hago videos de vez en cuando también. Y siempre me gusta poder hacer videos contestando preguntas, entonces me pueden contactar. La directora les puede dar mis datos. Si alguno quiere algo más personalizado, por supuesto les atiendo. Y encantado. Gracias porque en medio de todo esto a mí me gusta poder trabajar y con ustedes es muy agradable. Muchas gracias. Bueno, no es más. Muchísimas gracias. Bueno, y la idea es que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, pienso que fue un tiempo que lo disfrutamos, lo disfrutan ustedes como padres y lo disfrutamos nosotros como institución educativa. Entonces, acá están las profes, también estuvieron. Quiero pedirles que las profes tomen asistencia porque es fundamental saber qué padres están ahí, como se dice, acompañándonos para que podamos como saber cómo nos direccionamos con cada estudiante. ¿Listo? ¿Algo más, Ángela? No, bueno, ahí como ya han dicho, queremos ofrecerles un acompañamiento a las familias, tanto con nuestro trabajador social que nos apoya muchísimo y con la psicóloga. Entonces, hay muchas preguntas allí y de hecho yo estoy tomando en cuenta los padres que han hecho esas preguntas para de alguna manera poder acercarnos y poder tener en cuenta estas inquietudes y poderlas resolver y acompañarnos todos. Entonces ya, yo no tengo más. Bueno, mis padres, gracias, muchas gracias, que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Encantado Gracias, siempre, profe. directora. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Me meto la cabeza ya. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, feliz noche, Dios los bendiga. Vale. Vamos, vamos. No, vale. No hay que venir. Vamos a guiar con Francisco.